Mi nombre es María Daniela Villanucci y nuestro grupo va a dar una continuación al tema sobre las teorías de personalidad expuesta por Hans Eysenck. Medición de personalidad. Eysenck creó cuestionarios que intentaran medir los tres superfactores de su teoría. Por esta razón realizó un test llamado test de personalidad de Motley, también conocido como MPI. En este se tomaban en cuenta los factores de extraversión y neuroticismo. Sin embargo, arrojó una correlación entre los dos y por esta razón decidió crear un segundo test llamado test de personalidad de Eysenck, conocido como EPI. En este se creó una escala de mentiras que pretendía detectar algunas falsedades que podía arrojar, y lo más importante de este fue que evaluó extraversión y neuroticismo como factores independientes, y por esta razón se arrojó una correlación cercana a cero. El EPI fue ampliado para ser aplicado a niños de entre 7 a 16 años por Sybil Eysenck, quien creó el cuestionario para jóvenes. Sin embargo, el EPI solo evaluaba dos de los superfactores, por lo que Hans y Sybil Eysenck en 1975 decidieron crear un tercer cuestionario llamado EPQ, en el que se creaba la tercera escala de psicoticismo. Este tiene un cuestionario de adultos y jóvenes y es una revisión del EPI. Al cabo del tiempo se hizo una revisión del mismo y se dio el cuarto y último cuestionario llamado EPQR. Bases biológicas de la personalidad. Eysenck afirmó que los tres factores de la personalidad, psicoticismo, extraversión y neuroticismo, tienen fuertes determinantes biológicos. Según sus cálculos, unas 3/4 partes de la varianza de estos tres factores se debe a la herencia genética y la cuarta parte restante se refiere a influencias del entorno. Eysenck citó 3 tipos de prueba que demuestran la presencia de un importante componente biológico en la personalidad. Primero, algunos investigadores han encontrado factores prácticamente idénticos en individuos de diversas partes del mundo, no solo en continentes europeos y norteamericanos, sino también en países africanos y asiáticos. Segundo, las pruebas sugieren que los valores en los distintos factores de personalidad tienden a mantenerse invariables con el paso del tiempo. Y tercero, los estudios de hermanos gemelos muestran una concordancia mayor entre hermanos gemelos que entre hermanos del mismo género que se criaron juntos, lo que demuestra que los factores genéticos desempeñan un papel importante en las diferencias de personalidad de los individuos. En la teoría de personalidad de Eysenck, el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo tienen antecedentes y consecuencias. Los antecedentes tienen un origen genético y biológico, mientras que las consecuencias incluyen por una parte variables experimentales como las experiencias condicionantes, la sensibilidad y la memoria. Y por otra parte también están las conductas sociales como la criminalidad, la creatividad, la psicopatología y las conductas sexuales. En este esquema se puede observar que psicoticismo, extraversión y neuroticismo se sitúan en el centro de una progresión de 5 pasos que abarca desde el ADN hasta la conducta social, en donde los intermediarios biológicos y las pruebas experimentales aseguran los 3 factores principales de la personalidad. Es decir, la personalidad tiene determinantes genéticos que influyen en los intermediarios biológicos, y estos contribuyen a determinar los rasgos de psicoticismo, extraversión y neuroticismo. A su vez, estos superfactores influyen en una amplia variedad de conocimientos experimentales y conductas sociales. Hola, mi nombre es Verónica González y les voy a hablar sobre la personalidad como predictor y la personalidad y conducta. Empezaré a hablar sobre la personalidad como predictor. Aquí podemos visualizar en este esquema el modelo de la personalidad de Eysenck, que sugiere que los rasgos psicométricos de la P, E y N, representados en la figura del centro, se pueden combinar entre sí con determinantes genéticos, como vemos en el primer cuadro, intermediarios biológicos y estudios experimentales, para predecir, como vemos en el último cuadro, una variedad de conductas sociales, entre ellas las conductas relacionadas con las enfermedades. Ahora hablaremos sobre el punto sobre
sobre la personalidad y conducta. Y como podemos ver en este apartado, analizaremos los 3 factores de la personalidad de Eysenck, es decir, el neuroticismo, el psicoticismo y la extroversión, como podemos ver allí. Y cómo estos factores pueden predecir la conducta. Como pudimos ver en la lámina anterior, estos factores deberían predecir los resultados de estudios experimentales y las conductas sociales. Para Eysenck, la teoría de la personalidad correcta es aquella que puede predecir las consecuencias cercanas y lejas. Como ya sabemos, la teoría de Eysenck supone que la extroversión se deriva de una baja capacidad de activación cortical. Esto quiere decir que entonces los introvertidos, a comparación con los extrovertidos, deberán ser más sensibles a diversos estímulos y condiciones de aprendizaje. Ok, en la siguiente diapositiva podemos ver a Eysenck y a su hijo. Ellos demostraron con estudios cómo los extrovertidos requieren más cambios y novedades tanto en los estudios de laboratorio como en estudios de la conducta social. Eysenck también explicó que muchos estudios psicológicos han sacado de forma incorrecta sus conclusiones, debido a que no toman en cuenta los factores de la personalidad, como por ejemplo los estudios de la enseñanza. Él afirma que estos estudios no tienen en cuenta que los niños extrovertidos, como podemos ver en la nube azul señalada en la diapositiva, obtienen mejores resultados con el aprendizaje por descubrimiento, que es un aprendizaje más activo, mientras que los niños introvertidos obtienen mejores resultados con el aprendizaje tradicional, como está señalado en la nube roja. Y este es un aprendizaje que es un aprendizaje más acorde a ellos, más pasivo. En otras palabras, existe una interacción entre los factores de la personalidad y las formas de aprendizaje. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Por otro lado, Eysenck también planteó la hipótesis del psicoticismo, o representado también con la letra P. Como podemos ver en la parte superior de la diapositiva, Eysenck afirmaba que este estaba relacionado con la inteligencia y la creatividad. Aunque esta relación no siempre es fácil, debido a que muchos niños son creativos, poco moldeables y con ideas poco convencionales, pero cuando se hacen mayores se convierten en poco creativos. Podemos decir que Eysenck afirmaba que los niños con el mismo potencial de creatividad, que también tienen un nivel alto de psicoticismo, tienden a resistir más a las críticas de los padres y profesores, y esto hace que lleguen a una edad adulta creativa. También decía que los niños con altos niveles de P tienden a tener más probabilidades de ser niños problemáticos, como también que los niños con altos valores de P se consideran maliciosos, dañinos y un poco más antipáticos. También él solía decir que los niños con altos valores de P tienden a tener problemas de conducta, de electividad a la hora de crear amigos. Ok, y por último tenemos la parte de la extroversión. Como podemos visualizar en el primer punto, los extrovertidos suelen gozar de la simpatía de los padres, de los profesores, y tienden a perdonarles más las fechorías. El segundo punto sería que los niños problemáticos con altos valores de E suelen llegar a ser adultos muy productivos. Y por último, es que como ya sabemos, los niños con altos valores de E suelen o tienden a ser más propensos a ser niños problemáticos. Hola, mi nombre es Paola Cueche y yo voy a hablar sobre la personalidad y la enfermedad. La personalidad predice la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Desde principios de 1960, Eysenck dedicó mucha atención a este asunto. Él y David Kissen constataron que las personas con bajos niveles de neuroclicismo, con ayuda del test de la personalidad de Moseley, tendían a reprimir sus emociones y tenían mucho más probabilidad de sufrir cáncer de pulmón que las personas con altos valores de neuroticismo. Más adelante, Eysenck se asoció con el médico y psicólogo Grasser Matisek para investigar no solo la relación entre la personalidad y la enfermedad, sino también la eficacia de una terapia de conducta para alargar la vida de pacientes de
cáncer y enfermedades cardiovasculares. Grassard usó un test y una entrevista para clasificar a las personas en 4 grupos o 4 tipos. El primero, donde se encuentran las personas que no muestran ningún tipo de reacción emocional a una situación de estrés. El segundo grupo o tipo, donde se encuentran las personas que reaccionaban a la frustración con enfado, ira, agresividad. El grupo 3 alternaba las reacciones del grupo 1 y del grupo 2. Y las del grupo 4 consideraban que su autonomía era muy importante para su bienestar y felicidad personal. En el primer estudio, las personas del grupo 1 tenían más probabilidad de morir con cáncer, las del grupo 2 por enfermedades cardiovasculares y las del grupo 3 y 4 poca probabilidad de morir de alguna de estas dos enfermedades, cáncer o enfermedades cardiovasculares. El modelo de Eysenck y Grossart asume que la relación entre factores psicosociales y enfermedad puede ser entendida según 6 tipos de personalidad. Algunos tipos están predispuestos a enfermedades, como ya dije, las del tipo 1 a las enfermedades de cáncer, al tipo 2 a las enfermedades cardiovasculares y tipo 4 están preservados. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la validez convergente y discriminante del modelo en una muestra de estudiantes universitarios. Estos son un estudio de análogos, mediante el análisis de la relación de los tipos con otros constructos psicológicos y con la sintomatología somática autoinformada. Los tipos de personalidad presentan una mayor vinculación con la sintomatología somática que factores clásicos de riesgo. Grossart, Eysenck y Vetter repiten este estudio en Alemania, donde encontraron resultados muy parecidos. Como señaló Eysenck en 1996, estos y otros estudios sobre la relación entre la personalidad y la enfermedad no prueban que los factores psicológicos causen cáncer y enfermedades cardiovasculares. Más bien, estas enfermedades son causadas por una interacción de muchos factores. Para la enfermedad cardiovascular, estos factores incluyen antecedentes familiares, edad, sexo, antecedentes étnicos, hipertensión, proporción desfavorable del colesterol total a lipoproteínas de alta densidad, el tabaquismo, dieta, estilo de vida inactivo y varios factores de la personalidad. Para el cáncer, los factores son fumar, dieta, alcohol, prácticas sexuales, antecedentes familiares, origen étnico y factores de la personalidad. Esto es según Brandon y Feist en el 2004. Eysenck sostuvo que fumar cigarrillos por sí solo no causa cáncer ni enfermedades cardiovasculares, pero cuando se combina factores de estrés y personalidad, contribuye a la muerte por estas dos enfermedades. Saludos, mi nombre es Ana Sofía Hernández y en esta oportunidad les hablaré de la biología de los rasgos de personalidad de Eysenck y las investigaciones relacionadas a teorías creadas de estos supuestos. Las teorías de Eysenck sobre la personalidad van más allá de creaciones arbitrarias de la cultura, pues en estas se consideran la estructura genética y neurofisiológica de la especie humana, siendo esta última el primer campo para la comprobación del modelo biológico según este autor. En sí, la neurofisiología se encarga del estudio funcional de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central, periférico y autónomo. Para ello se sirve del uso de equipos y técnicas de análisis avanzado, como la electroencefalografía, la cartografía cerebral y la estimulación magnética transcraneal, entre otras más. Es así como Eysenck considera dos supuestos fundamentales para su teoría. La número 1 es la existencia de diferencias neurofisiológicas entre las personas con valores altos al extremo de un factor. Y número 2, los aspectos básicos de la personalidad deben ser universales y sin limitaciones respecto a una cultura en concreto.
Y con base en estos dos supuestos y de la mano de estudios neurofisiológicos, se han realizado investigaciones para medir los rasgos de la personalidad en las personas, con los que se ha llegado a las siguientes teorías. La número 1 está relacionada al neuroticismo y se toma en cuenta la activación del sistema límbico. Esto se explica en que el sistema límbico es el responsable de la respuesta de lucha o huida en la cara de situaciones peligrosas o de sumo estrés, así como también funciona como regulador de estados emocionales, por lo que el rasgo del neuroticismo puede ser medido por la actividad del sistema límbico. La número 2 toma en cuenta el psicoticismo, y aquí toma en cuenta también la secreción de hormonas gonadales relacionadas a este. Eysenck relaciona el psicoticismo con las mismas, como las enzimas monoamino oxidasa o enzimas MAO, pues desempeñan un papel fundamental en la degradación de las monoaminas dopamina, noradrenalina y serotonina, mismas que se presentan en estados de impulsividad y agresividad, características del factor de psicoticismo. Por esta razón, también se demuestra que los pacientes con altos niveles del factor P presentan bajos niveles de la MAO. Y número 3, la teoría de activación cortical y su relación con la extraversión. Sobre este último se conoce que las personas de factor introvertido son más sensibles a los estímulos sensoriales que las personas extravertidas, y por tanto estos últimos tienen umbrales de activación inferiores a ellos, y se les distinguiría a ambos por la sensibilidad más que por niveles de actividad de referencia. La activación cortical de Eysenck propone una explicación biológica de la extraversión, teniendo en cuenta el sistema de activación reticular ascendente, o SARA. La activación del SARA estimula la corteza cerebral, que a su vez aumenta el nivel de activación cortical. Este se puede medir a través de la conductancia de la piel, las ondas cerebrales o el sudor. Teniendo en cuenta los distintos niveles de actividad del SARA, los introvertidos tienen niveles más elevados de actividad que los extravertidos. Estas conclusiones surgieron a raíz de diversos estudios a lo largo de los años, siendo que la extraversión ha sido uno de los rasgos de Eysenck más estudiados para intentar comprobar los supuestos de este autor. Pues en el año 1983 se conoce que Anthony Gale resumió las conclusiones de 33 estudios en los que se analizó la actividad eléctrica cerebral para medir la extraversión. Así fue como constataron que los introvertidos mostraban mayor actividad cortical que los extravertidos en 22 de los 33 estudios analizados. Y en el año 1997 Robert Stelmach se dedicaba a estudiar las hipótesis neurofisiológicas de Eysenck e hizo un repaso de la literatura y estudios asociados, con los que se formó dos conclusiones que darían paso a estudios posteriores. Número 1, los introvertidos son más sensibles que los extravertidos en varias medidas de activación. Y número 2, los extravertidos responden con mayor rapidez a tareas motrices, pues se relaciona con su carácter impulsivo, mayor desinhibición social y mayor espontaneidad. Hola, mi nombre es María Castillo y yo voy a continuar con lo que dice mi compañera Sofía Hernández. Según un estudio realizado por Cynthia Dowsett y Stigman en el 2000, lo que diferenciaba a los introvertidos de los extrovertidos era solo la rapidez de la relación motriz y no solo la asimilación cognitiva. Los extrovertidos podían moverse mucho más rápido, pero no pensaban más rápido que las personas introvertidas. Así que postuló también que las personas introvertidas trabajarían mejor en entornos con estímulos sensoriales relativamente bajos, mientras que los extrovertidos rendirían mejor en condiciones con estímulos sensoriales relativamente altos. Esto es muy interesante y por eso tenemos un estudio realizado por Rosetta y Curie en 1984, donde los participantes introvertidos y extravertidos se les asignó de forma aleatoria una tarea cognitiva relativamente sencilla. Los resultados de esta actividad, de este estudio, fueron bastante interesantes, ya que mostraron que con niveles de ruido bajos, las personas introvertidas mostraban una superioridad frente a las personas extrovertidas. Mientras que sucedía lo contrario, con los niveles de ruido elevados, las personas extrovertidas superaban a los introvertidos. Esta conclusión no solo confirmó la teoría de Eysenck, sino que también sugiere además que las personas que prefieren estudiar en sitios públicos como en cafeterías, bibliotecas, estas personas tienen más probabilidad de ser extrovertidos, ya que en cambio las personas introvertidas lo consideran como sitios ruidosos y prefieren evitarlos. En el año 2006, Beudesel con sus compañeros de trabajo eligieron hacer unos estudios
con unos estudiantes con una puntuación polarizadas con el factor E en la escala del test de la personalidad de Helsinki, es decir, tomando puntuaciones muy altas o muy bajas dependiendo de sus niveles de extraversión. Estos estudiantes les encargó una actividad realmente monótona y poco estimulante, y solo requería observar a partir de sus actividades cortical el desempeño de la realización de ciertas actividades. Como ya se mencionaba, la hipótesis señalaba que las personas extrovertidas debían presentar menor actividad cortical y peor desempeño, al no tratarse de tareas que requieren mucho movimiento. Esta actividad, consistía realmente en escuchar una serie de tonos que aparecían cada 3 segundos durante 60 minutos corridos, y los participantes deberían presionar un botón cuando oyeran el tono. Se medía entonces la velocidad de tiempo de reacción de los estudiantes, así como la actitud de la respuesta. Tal entonces, medir la actividad cortical de los participantes mediante un I a lo largo de toda la tarea. Los estudiantes obtuvieron buenos resultados que sustentaban las hipótesis iniciales, que a su vez se apoyaban en las formaciones básicas de Helsinki respecto a la base biológica de los rasgos de la personalidad. También tenemos estudios de la teoría de la base biológica de la personalidad de Helsinki que provienen de la genética conductual. La investigación en este campo se basa frecuentemente en estudios de gemelos, tanto idénticos como fraternales, ya sea que han sido criados juntos o separados. Estos estudios han revelado que los rasgos básicos de la personalidad tienen estímulos hereditarios entre el 50 y 60%. En otras palabras, que la genética del individuo puede explicar la mitad de sus rasgos básicos. Acá también le pongo las gráficas como para que podamos entenderlo mejor. Esto quiere decir que las personas, o los rasgos, de la extraversión, a menudo tienen una correlación de alrededor de 50 para los gemelos idénticos y alrededor de un 20-25 para los gemelos fraternales, lo que conlleva un estímulo hereditario de entre el 50 y 60%. Igualmente teníamos que entre el 50 y 55% de la diferencia en neuroticismo se debe a la genética. Estos estudios, o estas investigaciones, tienden a sustentar la teoría de Helsinki que los factores de la personalidad tienden a ser aprendidos, pero también tienen una herencia biológica. De hecho, hay consistentes estudios que las bases biológicas de la personalidad, los rasgos principales, parecen ser conscientes en casi todo el mundo. Como cuando se expresan los rasgos de la personalidad, es algo claramente influido por nuestro contexto social y por nuestro cultural, pero el hecho de que todos podamos ser descritos con aspectos similares de la personalidad, ya sea extraversión o sea neuroticismo, está influenciado también por nuestro carácter biológico. Buenas, mi nombre es Flor Majes Rodríguez y les voy a hablar sobre la crítica a la teoría basada en la biología de Eysen. Primero, en este criterio obtiene una puntuación muy elevada. En esta figura 14.5 se muestra el grado de exhaustividad de la teoría de la personalidad de Eysen. El cuadro intermedio incluye las variables psicométricas de su teoría, el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo. En esta figura se muestra también que la teoría de la personalidad de Eysen es mucho más que una simple clasificación. Los antecedentes genéticos y biológicos de la conducta están incluidos en los dos cuadros de la izquierda, mientras que las consecuencias o resultados de la investigación de Eysen se encuentran en los dos cuadros de la derecha. Estas consecuencias proceden de estudios experimentales sobre condicionamiento, sensibilidad, vigilancia y percepción, memoria y recuerdos. Los campos de investigación sobre conducta social se muestran en el último cuadro de la derecha e incluyen temas como la sociabilidad, la delincuencia, la creatividad, la psicopatología y la conducta sexual. Segundo, las teorías de los rasgos y factores. En este criterio la puntuación es entre moderada y alta. Algunos de los resultados de las investigaciones de Eysen, por ejemplo, sus estudios sobre la personalidad y enfermedad, no han sido repetidos por investigadores externos, dado que hace predicciones específicas. En tercer lugar, las teorías de los rasgos y factores obtienen una puntuación elevada en su capacidad para organizar el conocimiento. Como el modelo de personalidad de Eysen es uno de los pocos que toma en serio a la biología, es una de las pocas teorías que puede explicar las observaciones de que los individuos difieren en comportamiento al nacer y que la genética es responsable por casi la mitad de la variabilidad en las diferencias individuales. Cuarto, una teoría útil debe servir como guía práctica y en este criterio las teorías biológicas se colocan
en un rango relativamente bajo. Aunque estas teorías funcionan bien para explicar los orígenes de la diferencia de personalidad, no se prestan fácilmente como guías prácticas para maestros, padres e incluso terapeutas. En este criterio, la puntuación de la teoría biológica es relativamente baja. En el criterio de coherencia interna, las valoraciones también son desiguales. La teoría del Eysen es un modelo de coherencia, pero cuando se le compara con el modelo de los 5 factores, el de Eysen es de alguna manera inconsistente. Esta inconsistencia plantea un problema, especialmente porque el análisis factorial es un procedimiento matemático preciso y porque las teorías factoriales tienen un importante componente empírico. El último criterio para que una teoría sea útil es la simplicidad. Como el modelo de los 5 factores de McCrae y Costa, el modelo de Eysen se basa también en el análisis factorial y por lo tanto proporciona una explicación muy simple de la personalidad. De hecho, con solo 3 aspectos principales, el modelo de Eysen es incluso más simple que el enfoque de los 5 factores. El concepto de humanidad. En el aspecto de determinismo frente a la libertad de elección, la teoría de Eysen tiende más bien hacia la perspectiva determinista, pero solo ligeramente. Los fundamentos biológicos son difíciles de cambiar, pero como queda claro a partir de los modelos de diátesis estrés, tanto la biología como el entorno son necesarios para crear cualidades finales de personalidad en un individuo. Respecto al optimismo frente al pesimismo, Eysen dice muy poco, pero en cuanto a teología frente a causalidad, está en el lado de esta última. Recordemos el modelo ilustrado en la figura 14.5, donde la cadena de causalidad va del ADN al sistema límbico de los rasgos a consecuencias cercanas y finalmente a las consecuencias distales, es decir, lejanas. En la cuestión de los determinantes conscientes del comportamiento frente a los determinantes inconscientes, el trabajo de Eysen se inclina hacia estos últimos, en el sentido de que la gente es generalmente incapaz de ser consciente de la forma en que la genética y los procesos cerebrales afectan el comportamiento y la personalidad. Respecto al tema de influencias biológicas frente a influencias sociales, de alguna forma podría resultar sorprendente decirlo, pero de hecho Eysen abogó por ambos, tanto la crianza como la naturaleza. Es decir, que también se necesita de nuestro entorno para determinar si estaremos más cerca del mayor o menor desarrollo de nuestro potencial. En la dimensión de las diferencias frente a las similitudes individuales, la teoría biológica se inclina un poco hacia las primeras. Las diferencias biológicas cerebrales y genéticas se enfocan en la singularidad de los individuos. Aunque Eysen en 1981 escribió que las personas están por encima de todos los individuos. Hola, mi nombre es Mariori. Estas son algunas de las conclusiones finales. Eysen creó 3 cuestionarios para medir la personalidad. El MPI mide la extraversión y el neuroticismo. El EPI también junto a una escala de mentiras para detectar posibles falsedades. El EPQ añade el psicoticismo. Las bases biológicas de la personalidad afirman que los 3 factores de personalidad, P, E y N, están determinados por herencia genética en 3/4 partes e influencias del entorno en 1/4 parte. Además, existen pruebas que lo afirman. Existen coincidencias mundiales. Los valores tienden a mantenerse invariables con el tiempo. Y en el caso gemelos, existe mayor concordancia entre hermanos gemelos que entre hermanos del mismo género que se criaron juntos. Este es el modelo de la personalidad esquematizado, donde los factores E, P y N tienen antecedentes genéticos y biológicos, y consecuencias que incluyen conductas sociales y variables experienciales. Según Eysen, una teoría de la personalidad adecuada debería predecir los resultados de estudios experimentales y de las conductas sociales. Por ejemplo, existe una interacción entre los factores de la personalidad y las formas de aprendizaje. Los niños extravertidos obtienen mejores resultados descubriendo, mientras que los niños introvertidos de forma tradicional. El psicoticismo está relacionado con la inteligencia y la creatividad, pues la perseverancia de las personas
con altos valores de P hacen que los mayores resistan a críticas de sus padres y sean creativos. Niños con altos niveles de P y E tienen más probabilidades de ser niños problemáticos. Respecto a la predicción de las enfermedades, las personas con bajos niveles de neuroticismo tienden a reprimir sus emociones y tienen muchas más probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer, especialmente las personas de tipo 3 y 4. Acerca de la investigación relacionada, existe la comprobación de dos supuestos sobre la base biológica de la personalidad. 1. Existen diferencias neurofisiológicas entre personas en los extremos de un factor. Por ejemplo, las personas introvertidas tienen umbrales de sensibilidad superiores y están cómodos en entornos con estímulos mínimos, mientras que los extravertidos responden con mayor rapidez a tareas motrices simples y son malos en tareas monótonas. 2. Los aspectos son universales, no limitados a una cultura concreta. Por ejemplo, la genética conductual en gemelos muestra que los rasgos más básicos de la personalidad tienen estimados de heredabilidad de entre 40 y 60%. De esta manera, los aspectos similares de la personalidad son moldeados por la naturaleza y por la crianza. Las críticas que recibió la teoría basada en la biología de Eysenck fueron: número 1. La teoría de la personalidad es mucho más que una simple clasificación. Genera investigación sobre biología y conducta social. 2. Es refutable, porque algunas de las predicciones han sido confirmadas y otras no. 3. Tiene capacidad para organizar el conocimiento. 4. Sirve como guía práctica. 5. Presenta coherencia inconsistente comparado a otros modelos. Y 6. Tiene un enfoque muy simple, lo cual es muy bueno. Sobre el concepto de humanidad, Eysenck se iba más por el determinismo que la libertad de elección, la causalidad frente a la teología, los determinantes inconscientes del comportamiento frente a los determinantes conscientes, ambas influencias biológicas y sociales y las diferencias frente a las similitudes individuales. Gracias.